Hola, con este video quiero, a través de un ejemplo, explicarles varios de los conceptos relacionados a base, dimensión y dependencia lineal, que son las cosas principales que se valoran en el certamen 1. Bueno, este ejemplo es bastante sencillo, estamos tratando con el espacio R2 sobre el cuerpo de los reales y consideramos tres vectores, que son los que salen ahí, el 1, 2, menos 0,5, menos 1 y el 2, 2. Y nos piden encontrar una base y caracterización del espacio generado por estos tres vectores. Bueno, en la diapositiva siguiente tenemos la representación en el plano. Lamentablemente no está escalado los cuadritos de fondo, así, pero ignoremos eso de momento, no es realmente importante. Bueno, primero que todo, nosotros ya sabemos que la dimensión de R2 es 2. Por ejemplo, tenemos la base canónica, entonces ya sabemos que tiene dimensión 2. Y si recordamos las propiedades que se desprenden de los conceptos de dimensión, una muy importante es que cualquier conjunto con más vectores que la dimensión del espacio es necesariamente LD, o sea, es linealmente dependiente. Por lo tanto, con los tres vectores estamos en un conjunto linealmente dependiente. Por lo tanto, no es una base del espacio que generan, porque es linealmente dependiente. ¿Ya? Bueno, si son linealmente dependientes, entonces sabemos que al menos uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de otros dos de ellos. Eso de nuevo es una de las propiedades de la independencia lineal, o sea, de la dependencia lineal en este caso. Bueno, ¿qué significa? Bueno, ¿qué significa que sean linealmente, o sea, que se puede escribir como combinación lineal? Que existen escalares tales que puedo multiplicar uno de ellos por un escalar, otro de ellos por otro escalar, y al sumarlos me dan el tercer vector. Bueno, como dije, sabemos que hay al menos uno que se puede hacer, pero no necesariamente todo, no necesariamente es cualquiera. Entonces vamos a verificar cuáles se pueden. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero consideramos el B3. Veamos si B3 se puede escribir como combinación lineal del B1 y el B2. ¿Qué significaría eso? Como dije antes, significaría escalares alfa 1 y alfa 2 en el cuerpo sobre el que se definió el espacio vectorial, que en este caso es los reales, y queremos ver si es que se puede hacer la combinación lineal, que es el alfa 1 más B1, o sea, alfa 1 B1 más alfa 2 B2 es igual a B3. Que al expresarla de forma completa, expresando el B1 como 1, 2 y el B2 como el menos 0,5 menos 1 y etcétera, se entrega la expresión que tenemos ahí. Bueno, esto finalmente simplemente lo expresamos por su primera coordenada. La primera coordenada en el lado izquierdo va a ser alfa 1 por 1 más alfa 2 por menos 0,5 igual a 2. Y de forma similar hacemos con la segunda coordenada. Ya, pero esto claramente es un sistema de ecuaciones. Si es un sistema de ecuaciones, uno puede utilizar el método de Gauss o eliminación gaussiana, como lo conozcan, para resolverlo. Primero escribimos la matriz expandida, que los primeros cuatro términos son la matriz, o sea, son los que acompañan a los escalares, y el lado derecho es el lado derecho. Bueno, aquí lo expresé con R2 menos 2R1, R por el inglés de row, pero ustedes pueden utilizar F de fila o como les parezca conveniente. Lo importante es que quede claro qué operaciones están haciendo. Bueno, ¿qué operación se hace aquí? Bueno, tenemos la segunda fila, tiene un 2 en la primera componente y la primera tiene un 1, así que hay que restarle dos veces la primera. Y ahí obtenemos el resultado de la segunda matriz que vemos ahí. Como se fijan, ¿qué pasaría al devolver esta matriz expandida a modo sistema de ecuaciones? Bueno, ¿qué obtendríamos con la segunda fila? La segunda fila nos diría que 0 por alfa 1 más 0 por alfa 2 nos da igual a menos 2, que como dice abajo, significaría que 0 es igual a menos 2, lo cual obviamente es imposible. Eso quiere decir que este sistema no tiene solución, porque de nuevo, 0 no puede ser igual a menos 2. Pero si eso no tiene solución, los sistemas en sus versiones anteriores tampoco tienen solución. Si estos sistemas no tienen solución, escrito de forma comprensiva, significa que la expresión de arriba, que es la combinación lineal, no tiene sentido. O sea, no se puede resolver. No es posible. ¿Qué significa que no sea posible? Que no existen los escalares alfa 1 y alfa 2 en R. Esto quiere decir que B3 no lo puedo escribir como combinación lineal de B1 y B2. Bueno, aquí vemos una pequeña representación. Si se fijan, B1 y B3 están atrapados en la misma recta, entonces están en el mismo espacio vectorial, en el mismo subespacio generado. Entonces con eso ya sé que B1 y B2 son linealmente dependientes. Pero esto es solo a modo ilustrativo.
de nuevo, es algo bastante fácil de ver, probablemente muchos de ustedes lo vieron solo con ver los vectores, pero para hacerlo comprensivo, veamos qué pasa con los otros. Bueno, en la imagen anterior, como dije, nos indica que B1 y B2 no generan R2. ¿Por qué? Porque están atrapados en la misma recta. Entonces generan esa recta solamente. Y esta recta no contiene B3. Pero solo para asegurarnos, y esto no es necesario hacerlo, pero quiero completar el ejercicio nada más. Veamos si es que B2 se puede escribir como combinación lineal de B1 y B3. Bueno, ¿qué habría que hacer? De nuevo, consideramos dos escalares. Esta vez estoy llamando alfa 3 a uno de los escalares. ¿Por qué? Bueno, porque acompaña al vector B3. Entonces, por un asunto de notación para que quede más sencillo. ¿Y qué tenemos? Alfa 1 B1 más alfa 3 B3 nos tendría que dar B2. Nuevamente, escribimos esto por sus coordenadas, nos da un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones lo podemos resolver por el método de Gauss. Y obtenemos esta ecuación. ¿Qué nos dice? Bueno, si la segunda fila la volvemos a la expresión como estaba antes, esto significaría 0 por alfa 1 menos 2 alfa 3 es igual a 0. Entonces alfa 3 tiene que ser 0. Pero eso significa que hay una solución, porque con ese alfa 3 0 se puede resolver la primera fila también. Entonces esto es algo que tiene solución. Y si tiene solución, significa, volviendo atrás nuevamente, que B2 se puede escribir como combinación lineal de B1 y B3. ¿Qué significa esto? Que B2 está en el espacio generado por B1 y B3. Que obviamente es obvio viendo la imagen anterior. ¿Por qué? Porque está en la recta que genera B1. Entonces, obviamente está en el espacio generado por B1 y por tanto en el B1 y B3. Pero eso era geométrico. Ahora tenemos una expresión matemática que nos asegura lo mismo. Bueno, pero como les decía antes, este paso era innecesario. ¿Por qué? Porque como B3 no es combinación lineal de B1 y B2, claramente tampoco puede ser combinación lineal de solo B1 o de solo B2. Da lo mismo. Entonces estoy seguro que el conjunto B1-B3 es LI. ¿Por qué estoy seguro? Bueno, es simplemente una de las propiedades. Si uno no es combinación lineal del otro, entonces no está generado. Bueno, ni siquiera es propiedad, porque el espacio generado por B1 son todas las combinaciones lineales de B1. Entonces, si B3 no es combinación lineal de B1, no está en el espacio generado y por lo tanto es linealmente independiente el conjunto B1 y B3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un conjunto linealmente independiente de dos vectores de R2. Recordamos una de las propiedades que había mencionado antes, que nos dice que la dimensión de R2 es 2. Y ahora tenemos dos vectores linealmente independientes en R2. ¿Qué significa esto? Significa que B1 y B3 son necesariamente una base de R2, porque tienen la misma cantidad de elementos que la dimensión de R2. Y son LI. Ya. Para complementar esto, veamos la siguiente imagen. Como dije antes, la recta negra nos da el espacio generado por B1, que es el mismo que el espacio generado por B2 y a su vez es el mismo que el espacio generado por B1 y B2. ¿Por qué? Porque uno es múltiplo del otro simplemente. Entonces está en el espacio generado por ejemplo, B2 está en el espacio generado por B1. Así que generan el mismo espacio. Y también en azul tenemos la recta que es el espacio generado por B3. Si se fijan, obviamente no son la misma recta, están separadas. Pero se intersectan en el origen, porque siempre incluyen el origen. Ya. Pero ¿qué pasa ahora si consideramos la recta B1 más los alfa por B3? O sea, es la misma recta generada por B3, pero ahora estoy partiendo desde el vector B1 en vez de partir desde el origen. Bueno, queda una recta obviamente paralela a la anterior, pero que ahora ya no pasa por el origen. Y como dije, bueno, esa es una combinación, son algunas de las combinaciones lineales posibles. Son las combinaciones lineales con 1 por B1 más otras cosas por los B3. Entonces, ¿qué pasa si ahora voy cambiando los escalares que acompañan al B1? Bueno, ahora voy obteniendo rectas paralelas a la recta que se generaba con B3, pero que toman distintos puntos de inicio. ¿Qué significa esto? Significa que el conjunto que tenemos abajo son distintas rectas, como dije, para distintos alfa 1. Pero si considero todas esas rectas para todos los valores posibles de alfa 1, al final lo que
ocuparía en azul en toda es todo el plano. Entonces por eso es que todo el plano está generado por B1 y B3, por las combinaciones lineales de B1 y B3. Para tener una idea más clara de esto, consideremos el siguiente vector. El vector U que tengo aquí, que es el menos 0,5, 1. Y como sabemos, B1 y B3 son una base de R2, por lo tanto, necesariamente existe una forma de escribirlo como combinación lineal de B1 y B3. Entonces podemos calcular las coordenadas de U respecto a B1 y B3. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, igual que antes. Escribo la combinación lineal, alfa 1 por B1 más alfa 3 por B3, que me dé igual al vector U. Veo esto coordenada a coordenada, resuelvo el sistema utilizando eliminación de Gauss, o otra forma, ustedes pueden resolverlo como prefieran. Y con esto obtengo los valores de alfa 3 y alfa 1, que aquí me dieron alfa 1 igual 1,5 y alfa 3 menos 1. Entonces, el vector coordenadas de U respecto a la base de B1 y B3 es el vector 1, o sea, 1,5 menos 1. Bueno, pero ¿qué significan exactamente las coordenadas? Ya dije, son los escalares que acompañan la combinación lineal de B1 y B3 que nos dan U, pero de forma geométrica. Bueno, ¿cuánto da 1,5 por B1? Bueno, nos da este punto de acá que tenemos aquí dibujado. ¿Ya? Entonces 1,5 por B1 nos llega hasta acá, que lo tengo en rojo. ¿Qué pasa ahora si le sumo desde ese punto el menos 1,5, o sea, el menos B3? Digo menos B3, o sea, me refiero a restar B3. Bueno, ahora desde el punto que estaba antes, que era este de aquí, ahora lo que voy a hacer es moverme hacia acá. ¿Y qué obtengo? El punto U. Que si recordamos tenía las coordenadas, o sea, era el punto menos 0,51, que de nuevo los cuadritos no están a escala, pero corresponde exactamente al punto que está marcado ahí. Entonces eso es lo que representan las coordenadas. Como dije, son los escalares que acompañan la combinación lineal, pero también se puede entender como cuánto me tengo que mover en la dirección B1 y después cuando me tengo que mover en la dirección B3, tal que llegue al punto U. Y tal como se había visto anteriormente cuando mostré cómo cubríamos todo el espacio R2, entonces si puedo cubrirlo significa que puedo moverme en la dirección de la recta que genera B1 y después en la dirección de la recta que genera B3 y llegar al punto, que es exactamente lo que hice acá. Y eso es lo que se refiere a coordenadas. Bueno, espero que esto les haya aclarado algunos de los conceptos. Si la notación no es la que ustedes utilizan, por supuesto pueden cambiarlo un poco, pero lo importante aquí es extraer la idea de cómo funciona el asunto. Bueno, lo dejo hasta acá, muchas gracias.